Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 21 de febrero y a continuación les vamos a contar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Matrículas en el sector oficial bajan por diferentes causas. Les contamos estrategias para incrementarlas. El inglés sigue de capa caída porque los procesos de formación fallan y las intervenciones son focalizadas y sin contexto. Empleadores y gobierno le dijeron a los movimientos sindicales que el derecho a la huelga existe y no se discute. Mi nombre es Omaira Morales y hoy vamos a estar transmitiendo desde el Museo de los Niños aquí en la capital de la República. Aquí inicia Encuentro. Uno de los problemas más sentidos del magisterio colombiano tiene que ver con el servicio médico asistencial, razón por la cual es un punto estratégico y trascendental en el pliego de peticiones que FECODE presentará el próximo 26 de febrero. Que el régimen especial de salud se cumpla sin excusas es la meta. La distancia entre el papel y la realidad es tanta que en el Tolima hubo paro de 24 horas. La idea es que en la negociación del pliego el magisterio siga este ejemplo de movilización y unidad. En Ibagué, 13.000 maestros se unieron a la protesta de esta región del país por los pésimos servicios de salud que se prestan al magisterio y sus familias. En Ibagué se concentraron cerca de 4.000 educadores y maestras de diferentes regiones del departamento del Tolima. La situación es denigrante, dijeron muchos de ellos, y un ejemplo lo entrega el maestro Eber Humberto Ramírez. Soy docente de la Institución Educativa Técnica San José, aquí en la ciudad de Ibagué. En el mes de enero tuve una crisis en mi salud, por lo tanto estuve hospitalizado y también en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Tolima. A raíz de los problemas que se me presentaron, me ha tocado acudir a médicos particulares, como el caso de cardiólogos, tanto en Ibagué como en Bogotá, y me ha tocado pagar todo particularmente esos servicios porque es verdaderamente mi vida la que estaba en juego en esos momentos. Los maestros realizaron un paro departamental los días 17 y 18 en Ibagué, con la participación de 40 municipios y de la capital musical de Colombia. Los acuerdos que hemos llegado, una articulación, una coordinación para hacerle seguimiento al contratista. Se espera que los resultados de este paro se evidencien en el mejoramiento de los servicios de salud para el magisterio del Tolima y sus familias. Con la cámara de Luis Hernán Lozano, Arcesio Rodríguez Doncel, para Encuentro. Las denuncias de los colegios que vienen implementando de manera improvisada la jornada única o el proyecto 40 por 40 en aulas hacinadas con estudiantes que no reciben el almuerzo y actividades contratadas que no están relacionadas con el PEI, el proyecto educativo institucional, pues no se han hecho esperar en el territorio colombiano. En Armenia, la jornada única improvisada no va en rutas, va sin seguridad por esta vía principal. Ante la falta de salones, el sobrecupo es la salida. Claro, las instalaciones acusan deterioros evidentes y, por supuesto, riesgos. En Bogotá, varios colegios están en esta misma onda, no hay maestros suficientes y el tiempo de más se gasta en chistes y chismes. Los estudiantes deben llevar el almuerzo porque no lo están proporcionando. Y en el Francisco Bermeo, no todos los cursos tienen jornada única, así que si se tienen dos hijos con diferente hora de salida, el horario sea un horario, igual para los dos grupos, que no se repartan transición a una hora y primaria a la otra hora, sino que sean un horario igual. Aunque los padres de familia agradecen que sus hijos estén más tiempo, no todos vigilan que este tiempo sea para ser felices, aprender más y contar con nuevas alternativas surgidas del PEI. Los espacios verdes hacen falta. Realmente sí hace falta una zona verde o algo más
para trabajar la parte de la motricidad o la parte de juegos de los niños. La Asociación Distrital de Educadores insiste en que el espacio escolar debe contar con todo siempre y con mayor razón si hay jornada única. Nosotros pensamos y exigimos es que primero se miren esos criterios pedagógicos que necesita una jornada única. Segundo, ver sus instalaciones, ver todo lo que tiene que ver con el bienestar estudiantil, pero también muy importante ver lo que tiene que ver con el salario docente. Ninguno de esos criterios se han querido tener en cuenta y simplemente cogiendo a la moda de que es válida una jornada única de cualquier manera para implementar. Una jornada única de verdad requiere mucho presupuesto ya, no solo promesas, negocios con particulares y discursos de más tiempo para ofrecer competencias laborales. Encuentro investigó cuáles son las razones por las cuales en el sector público en materia educativa este año se redujeron las matrículas. ¿Cuáles son las estrategias que están adoptando las diferentes secretarías de educación precisamente para incrementarlas? Lo vemos en la siguiente nota. En el departamental de Funza, el rector dice que en su institución subió la matrícula de preescolar y primaria, pero bajó un poco en secundaria. ¿La razón? La percepción directa que yo tengo y la interacción con los padres de familia en la baja que hubo aquí en la jornada de la tarde obedece a que los padres de familia, ellos prefieren la jornada de la mañana, por diferentes razones, porque trabajan en la mañana, porque quieren acompañar a sus hijos en la tarde. Además, los estudiantes también manifiestan querer estar en la tarde porque hay programas, por ejemplo, de deportes, de cultura ciudadana, de bilingüismo, que ofrece la administración municipal para la formación integral. Entonces los directivos y maestros tienen una tarea. Es una obligación de nosotros saber para dónde se va la persona y sobre todo de los desertores. A veces llamamos, nos comunicamos, pero se logra comunicación con algunos, pero no, básicamente no con todos. La Secretaría Departamental reunió a los rectores el pasado jueves y determinó estrategias para enfrentar el bajonazo de 8.000 estudiantes. Estamos invitando a los rectores a que continuemos con el ejercicio de la matrícula mínimamente para poder llegar a la misma matrícula del 2014. En Bogotá, la Secretaría detectó una disminución e implementó matriculatones en San Cristóbal, Engativá, Tunjuelito, Usme y Puente Aranda, entre otras localidades. El resultado es que se sobrepasó en 2.000 la cifra de matriculados del año anterior. La fortaleza del sector oficial es convencer a niños que antes no estaban en el sector. Particularmente hemos hecho énfasis en el tema de primera infancia, prejardín y jardín, que era una oferta que tradicionalmente no estaba atendiendo el sector educativo oficial y que empezamos a atender y que aspiramos a seguir fortaleciendo, ir aumentando la cantidad de niños. A grandes rasgos, por ejemplo, hace 2 años estábamos atendiendo cerca de 60.000 niños matriculados en prejardín, jardín, transición, y hoy ya estamos cercanos a 85.000. La ADE cree que la campaña que favorece a lo privado sobre lo público incide en los descensos momentáneos. Creo que la razón fundamental ha sido toda esta mala opinión que ha habido contra el sector oficial educativo, que contrasta con la realidad, es decir, nuestros colegios oficiales tienen unas plantas modernas, tienen docentes licenciados, posgraduados, hay bienestar escolar, frente a los colegios de convenio que se encuentran en una situación calamitosa desde todo punto de vista. La ADE invitó a los padres a matricular en el sector oficial y a la Secretaría a no entregar reportes de maestros sin carga académica porque el proceso de matrícula no ha terminado. El profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, habla del contexto y las necesidades particulares del magisterio que se verán reflejadas en el Pliego Nacional de Peticiones que FECODE presentará el próximo jueves 26 de febrero. Buenos días. Ningún pliego de peticiones es suficiente para recoger las necesidades del magisterio y de la educación en general. Sin embargo, el documento que FECODE va a radicar este próximo jueves 26 creemos que cobija los aspectos más relevantes del magisterio colombiano. Este documento contiene el pliego de peticiones, pero además la exigencia al cumplimiento de los acuerdos, las solicitudes para que el gobierno cumpla estrictamente con la ley, para que reconozca las prestaciones sociales que ya han sido reconocidas con fallos jurídicos y también unas solicitudes de iniciativas legislativas que los debe presentar el gobierno.
En todos estos aspectos, el documento recoge necesidades generales del magisterio como la nivelación salarial, el servicio médico asistencial, el rechazo a la privatización de la educación, pero también la bonificación por servicios prestados, entre otros. Pero también recoge aspectos muy particulares de los sectores del magisterio. Veamos, los docentes del 1278, allí se ven reflejados sus necesidades de un nuevo modelo que facilite el ascenso, unos nuevos criterios. Para los del 2277, la exigencia de un incremento o un incentivo salarial para aquellos que están en el grado 14 y que tienen posgrados y llevan mucho tiempo allí. Para los etnoeducadores, un reajuste salarial. Para los nacionales y vinculados a partir del 90 y que están pensionados, la mesada 15 que contempla la ley 91. Para los territoriales vinculados entre el 91 y el 96, el cambio de régimen de cesantías. Para los pensionados, la reliquidación de factores salariales. Pero también recoge necesidades e inquietudes de la comunidad en general, como la jornada única, el incremento del Producto Interno Bruto a 7.5 para la educación. Así es que el pliego es una síntesis que recoge las necesidades del magisterio y de la comunidad y debe aglutinarnos a todos y a convocarnos en la más férrea unidad para que podamos lograr unos buenos resultados en las negociaciones que se avecinan. ¡Feliz día! Jornada única, un debate necesario, es el tema central de la edición 107 de la revista Educación y Cultura. Jornada escolar única en Colombia. ¿Qué hay detrás? La jornada única como estrategia que busca mejorar los procesos educativos. Una expectativa que convoca la atención y disposición de los docentes. Revista Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico. Los programas educativos a los que recurre el Ministerio de Educación para la enseñanza del inglés son consecuencia de no tener en cuenta las recomendaciones de las instituciones acreditadas en materia educativa sobre el tema. En inglés el gobierno sigue hablando sin fonética, semántica, sintaxis y cultura porque hace inmersiones de profesores de este idioma en San Andrés Islas, donde hay varios puntos en contra. Es el hecho de cómo se realiza en San Andrés cuando bien sabemos que pues aunque se habla un tipo de inglés que estaría más relacionado con lenguas raizales, con el creol particularmente, pues evidentemente no nos está proporcionando ni siquiera unos aspectos estándares o un estándar más bien de lengua extranjera, en este caso el inglés, sino que tiene que ver pues con una cultura y una lengua distinta. Luego, trae 124 nativos a través de una firma que los contrata como voluntarios para enseñar inglés. El proyecto es débil porque se desarticula de los PEI, tiene impacto en 30.000 estudiantes y hay más de 8 millones en Colombia y no piensa en dejar tecnología, espacios y formación para el futuro. No nos garantiza el hecho de que sean nativos su trabajo en términos de didácticas, de formación pedagógica, de metodologías, que es lo que en últimas también impacta a los estudiantes. Pero tal vez lo que hace más difícil el aprendizaje general de una segunda lengua es que se descarten las propias, las de otras latitudes y se ponga al maestro a desarrollar actividades desligadas de su objetivo principal. Hay múltiples teóricos que nos han hablado sobre la función del profesorado y la manera en que hoy en día la función docente pues tiene que estar en cargos administrativos, tiene que hacer diligencias, gestiones, convertirse también en padre de familia prácticamente y una serie de elementos que por supuesto perjudican la formación no solo en inglés, sino en cualquier otra área del conocimiento. Entonces no están las condiciones, la baja escala salarial y hasta el desprestigio que muchas veces ha tenido en un país como el nuestro nuestra profesión, al ni siquiera ser reconocida como profesión. Desde la Universidad Pedagógica se plantean intercambios tempranos de los estudiantes de esta licenciatura, formación permanente, infraestructuras y materiales adecuados, grupos pequeños y que los profesores puedan dedicarse a enseñar. Y se reabrió el debate sobre la educación, la libertad y la autonomía en el ámbito escolar y de las instituciones de educación superior. ¿Qué tipo de información y formación están recibiendo nuestros niños y jóvenes? Contra esa concepción existe otra, la que confía en la libertad del hombre, la que plantea que al niño, al adolescente, al hombre adulto, a todos hay que garantizarles su libertad y con fundamento
en formar para la libertad, en educar para la libertad al ciudadano del futuro, se garantizan entonces la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de enseñanza y la libertad de aprendizaje. Hoy la sociedad se pregunta con la desafortunada declaración de la Universidad de La Sabana de que el homosexualismo es una enfermedad y con el suicidio de Sergio Urrego por la persecución en su condición sexual, ¿qué tipo de educación es la que se imparte en los centros educativos? ¿Una excluyente, de doctrina, doble moral o impositiva? ¿Dónde queda la libertad establecida en la Constitución Nacional, que está por encima del manual de convivencia y de la misma autonomía? La autonomía universitaria que establece la Constitución política no está fuera de la Constitución. Lo que hace la autonomía universitaria es precisamente garantizarle a las universidades que puedan tener libertad para educar, pero no libertad para imponer. En el tema de la adopción y modificación de los manuales de convivencia por una democratización de la vida escolar, de que los estudiantes no son sujetos pasivos ni repetidores, como dice la Corte, sino alumnos activos y participantes. Así pues, la apuesta es por la democracia, el respeto a la Carta Constitucional, los fallos de la Corte que fortalecen y reconocen las diferencias propias de un país pluriétnico y multicultural, de una sociedad evolutiva que no debe discriminar, sino incluir y reconocer en equidad. Y la escuela es el principio del reconocimiento del desarrollo humano sin limitaciones. El profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le cuenta a los y a las maestras a nivel nacional cuál es el presupuesto estipulado para este 2015 en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Las revoluciones se producen en los callejones sin salida. La invitación al magisterio es a que nos movilicemos el próximo jueves 26 de febrero, cuando radicaremos nuestro pliego de peticiones y buscaremos en una negociación con el gobierno nacional alcanzar aquellas reivindicaciones salariales, prestacionales y ante todos esos recursos que necesita la educación en Colombia para la atención integral de este derecho fundamental. En segundo lugar, queremos informarles que en la semana que culmina se ha aprobado de manera condicionada el presupuesto para el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en un monto que asciende a 7.758.000 millones de pesos, recursos que se destinarán para el pago de pensiones, para salud, para el pago de prestaciones económicas, intereses a las cesantías, auxilios, indemnizaciones y seguros. Esperamos pues que esos recursos sean suficientes, aunque se le ha dicho al gobierno que debe gestionar las reuniones prontamente con el Ministerio de Hacienda para que los recursos faltantes por los diferentes derechos sean apropiados, no se hagan traslados presupuestales y se cuente con esos recursos para la adecuada financiación de esta entidad. En tercer lugar, queremos informarles que el Ministerio de Salud ha dado a conocer un concepto por el cual el decreto 2943 de 2013 no es aplicable a los maestros por ser de régimen especial. Eso significa que tenemos el derecho a los 3 días de incapacidad y no 2, como se le está aplicando a los demás trabajadores del sector oficial. Esperamos pues que nuestros sindicatos filiales hagan cumplir ante los nominadores regionales esta decisión que es bien importante para el magisterio. Las acciones criminales contra los docentes vulneran el derecho a la educación. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. Con las más recientes noticias y sucesos de violencia en contra de los niños, las niñas y los jóvenes en nuestro país, en Encuentro quisimos hablar con un experto para analizar cuáles son las razones, las causas por las cuales la sociedad, las diferentes instituciones, el Estado y los padres de familia han dejado de ser los garantes, los tutores protectores de lo que muchos dicen son el futuro del país y del mundo, los niños.
Los últimos casos de violencia contra los niños y las niñas son aterradores. Este es el futuro del país. Si no protegemos a los niños, mañana no hay por qué quejarse del hombre. Con mayor razón debería dolernos el maltrato a los niños, el no futuro y sobre todo este tipo de masacres que se cometen contra infantes, que definitivamente sí debió conmover mucho más a Colombia, porque también dependiendo el país donde nos ubiquemos, si esto ocurriera en un país donde hay un Estado fuerte, pues evidentemente no solo se hubieran decretado días enteros de luto, sino que el país entero se hubiera volcado a protestar y a llorar a esos niños que murieron de esa manera tan criminal. En Colombia, los menores no pueden ser niños o niñas, deben asumir roles de adultos productivos a temprana edad, crían a sus hermanos y juegan a una guerra que les quita la vida. Esto en medio de un Estado que no les protege y mucho menos legisla para castigar la violencia contra los menores. La sociedad no denuncia y es cómplice con su silencio, y los padres, amparados con la crisis social, dejan en la mala consejería de la soledad al cuidado de sus pequeños. No hay que olvidar que el abandono de la infancia no es solamente el abandono que se tiene de los niños de estrato popular, sino que los niños que van a ser dirigentes de este país, muchas veces quien los crió fue la muchacha del servicio, la empleada, el chofer, y que nunca vieron a sus padres ni a sus madres. Ahí hay una enorme responsabilidad también de las élites y de las clases superiores, porque desafortunadamente, por creerse superiores a las demás, también abandonaron a sus propios niños y les enseñaron todas las mañas y todas las malas costumbres que ellos adquirieron para mantener su posición social. La educación es el pilar fundamental para garantizarle los derechos a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Sin embargo, aún este escenario es privilegiado para quienes pueden pagarlo. Es inequitativo y excluyente. Hoy las marchas y campañas de la no violencia contra los niños tienen que trascender, exigir la expedición de medidas que garanticen sus derechos. De lo contrario, de una noticia mediática no se pasará y los menores seguirán siendo sometidos a la violencia y a la desidia de quienes les cierran la puerta a la felicidad. El pasado 18 de febrero se celebró el Día Mundial del Derecho a la Huelga. En Colombia, el gobierno nacional y los empresarios manifestaron que este derecho está vigente en el país y tiene rango constitucional, a diferencia de la crisis que este mismo está viviendo hoy en la OIT. En la mesa principal estuvieron los diferentes sectores para ratificar que en Colombia el derecho a huelga existe jurídicamente, se ejerce y es respetado por gobierno, trabajadores y empleadores. El viceministro de Relaciones Laborales dijo que esta será su posición frente a la OIT la semana entrante. Está resumida en la interpretación sistemática de la Constitución política, que nos lleva a la conclusión de que los derechos de asociación sindical, negociación colectiva y huelga son consustanciales, es decir, que se requieren los unos a los otros para poder hacer efectivos los derechos colectivos de los trabajadores. La magistrada Clara Cecilia Dueñas, de la Sala Laboral de la Corte Suprema, explicó las diferentes clases de huelga y que en Colombia está limitada para los trabajadores de servicios públicos esenciales como salud y agua. El profesor Ricardo Sánchez cuestionó esta limitación. Los trabajadores de la salud, que son principalmente enfermeras, mujeres que hacen los oficios más duros, todo lo que se denomina la medicina del cuidado, y los médicos y médicas proletarizadas, ellos no son trabajadores, sino que son siervos que no pueden protestar. Por los empleadores, el doctor Alberto Chavarría ratificó que en Colombia este derecho es reconocido como una oportunidad para hablar y solucionar conflictos. En Colombia no hay ninguna duda de la existencia del derecho de huelga. Está reconocida en la Constitución y desarrollada en la ley, y también ha habido una jurisprudencia vasta en la materia. Los empleadores colombianos reconocemos la existencia del derecho de huelga y sabemos que en su ejercicio pacífico hay una forma de desarrollo de las libertades sindicales. Ante la OIT se solicitará que se explicite este derecho que hoy se visualiza como parte que engrana con los derechos a asociación y negociación colectiva. Y como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy.
Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana es el preámbulo de una cantidad de actividades que hemos venido desarrollando, pero que el momento culminante donde el magisterio va a mostrar su fortaleza, su unidad, va a ser el día 26 de febrero. Día en el que radicaremos el pliego de peticiones de la Federación y al lado de los estatales radicaremos el pliego de los estatales. El primero para resolver las peticiones del magisterio y el segundo para al lado de los estatales pelearnos las reivindicaciones propias del sector de los trabajadores del servicio del Estado. Hoy nosotros creemos que tenemos que estar alerta porque el diseño del plan de desarrollo, que no es más que vaciar lo que fue el programa de campaña del presidente de la República, no obedece al interés nacional. El mismo texto del plan de desarrollo en su artículo primero reconoce que se recogen las recomendaciones de la OCDE y no se están recogiendo las necesidades para satisfacer la solución de los problemas que aquejan al país. Creemos nosotros que esta es una seña de sumisión, de entrega al capital transnacional, a organismos multinacionales. Nosotros, desde la Federación, hacemos una crítica al plan. Es que en él no está contenido una verdadera financiación para la educación. En él no está contenido una verdadera financiación para satisfacer las necesidades de la población colombiana. Y creemos nosotros que en ese diseño del plan, que no ha sido consultado, sino que se ha quedado en la órbita del gobierno y sus asesores, acatando los mandatos internacionales de la OCDE en este caso, son una muestra de cómo el modelo neoliberal quiere imponer unas medidas restrictivas que limitan derechos, y en esa limitación de derechos los niños no van a poder tener de verdad jornada única, los niños no van a poder tener de verdad gratuidad, alimentación, transporte, y los maestros no podemos tener salario digno con ese diseño presupuestal. Lo que le decimos hoy es que la Federación considera que el gobierno viene diseñando paliativos con 3.000 becas para maestros, con 10.000 becas para estudiantes, pero no está buscando soluciones de fondo. En el pliego de peticiones de la Federación aspiramos a buscar soluciones de fondo a algunos de los problemas que aquejan a la educación. Y finalizo llamando a los maestros para que el 26 de febrero en las calles seamos capaces de mostrar la fuerza y la contundencia que tenemos. Feliz fin de semana para todas y todos. No olviden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Canal 1 de 1 a 1:30 de la tarde. Hablaremos con el sociólogo y antropólogo Fabián Sanabria sobre las causas por las cuales los niños, las niñas y los adolescentes hoy son presa fácil de una sociedad enferma. Recuerden que la revista Educación y Cultura está invitando a los y a las maestras a nivel nacional para que envíen artículos sobre las diferentes innovaciones pedagógicas que vienen desarrollando al interior de sus aulas. Estos artículos serán publicados en la próxima edición de la revista. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Encuentro, un programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Si quieren mantenerse informados del acontecer de FECODE, no olviden consultar las redes sociales y por supuesto la página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología.